a poder conocernos espiritualmente. Y una parte de nuestra naturaleza, una parte esencial, es cómo es nuestra vida en relación con el pecado. ¿Cuántos pecados cometemos? ¿Qué pecados cometemos? Y cuánto el pecado me domina. Y habíamos quedado en el tema de establecer la diferencia entre los pecados y el pecado. Me quedé en ese punto y la semana pasada, cuando toqué el punto, vi unos ojos un poco abiertos, parecía algo confuso. Entonces ahora lo voy a repetir para que podamos tratar de conservar la diferencia en nuestra mente. Los pecados son el conjunto de cosas malas, contrarias a la ley, contrarias a la voluntad de Dios, que cometo. Esos pecados pueden ser identificados claramente. Le he mentido a fulano, lo he engañado a mengano, he pensado malas cosas contra mi suegra. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo identificar cada una de esas cosas. Algunas son claramente identificables y otras no. Están escondidas en los pliegues internos de nuestro ser y nosotros no percibimos que están ahí. Entonces, sin embargo, cuando los ubicamos podemos pedir perdón al Señor por esos pecados. Entonces, los pecados son una cosa distinta del pecado. El pecado en la Biblia es esa fuerza perversa que habita dentro de nosotros. Entonces, esa es la diferencia. Estamos hablando de cómo conceptualiza la Biblia esas dos cosas. Uno son los pecados y otro es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es esa fuerza perversa, malvada, que habita dentro de nosotros. ¿Se acuerdan ese dicho? Es más fácil pensar mal que bien. ¿Por qué? ¿Quién nos sugiere pensar mal? ¿Quién nos mueve a pensar mal? Esa fuerza que tenemos. Cuando vemos algo, no nos corresponde juzgar, pero de hecho empezamos a juzgar. ¿Por qué ese impulso? Es esa fuerza que habita en nosotros. Entonces, tenemos que aclarar lo siguiente. Haremos un pequeño paréntesis al respecto. Fíjense, normalmente estamos más familiarizados con el hecho de que el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros y nos ha salvado. Eso es cierto. Y nos quedamos ahí, ¿no? Sin embargo, en la Biblia tenemos la revelación de todos los detalles que incluyen nuestra salvación. En otras palabras, no es decir, sí, me ha salvado, listo, ya estoy salvo. No me preocupo más, ¿para qué me voy a complicar con más cosas? Pero si esas cosas no estuvieran en la Biblia, tendrías razón. Pero la Biblia contiene todos los detalles de cómo Dios ha hecho la salvación como un relojero, con todo cuidado, cada una de las piezas que ha movido, cada cosa que ha puesto en la salvación, es para que nosotros podamos aprenderlas y las conozcamos. Estas dos cosas, por ejemplo, nos sirven para saber cómo es nuestra naturaleza espiritual, cómo vivimos. Vivimos cometiendo pecados constantemente. ¿Por qué cometemos tantos pecados? Porque somos atacados con una fuerza que habita dentro de nuestro propio ser. Entonces, además, y lo más importante, es que Dios ha puesto un remedio para cada uno de estos detalles de nuestra vida espiritual. En otras palabras, ha puesto un medicamento espiritual para los pecados y también ha puesto un medicamento especial para luchar contra el pecado. De tal manera
que nosotros sepamos qué tenemos que hacer diariamente y sobre todo para que tengamos seguridad de que Dios desea protegernos de todas maneras y en todas las cosas. Debemos hacer una aclaración al respecto. Si pensamos nosotros, no, es que yo solo peco casualmente, yo no tengo esa mala intención, me está juzgando mal el hermano, no es cierto, no es cierto. Vamos a ver lo que nos revela la Biblia. Pablo reconoce que él sufría tener pecado viviendo él. Y si ustedes recuerdan la anterior clase, Pablo se quejó y dijo que él estaba vendido al pecado, ¿no? Entonces, si él era paciente de esa fuerza que lo atacaba, peor nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a retomar desde el cuadrito 4 en la segunda parte. Esto es lo que está escrito en el cuadro. ¿Quién vendió a la humanidad al pecado? La primera caída de la primera pareja, es decir, Eva y Adán. Y Romanos en el versículo 5:12 dice esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entró a todos los hombres, ¿no? Y por el pecado la muerte, ambos entraron juntos, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A cambio de qué vendieron Adán y Eva a la humanidad, que ellos no sabían que iba a existir? A cambio de pretender ser como Dios, porque la serpiente les dijo que serían como Dios si comían del fruto del árbol del bien y del mal. La Biblia, dice el cuadrito, diferencia con claridad los pecados de los que hemos hablado hace un instante y el pecado. Ahora, hay un libro en la Biblia que tiene una profundidad muy grande. Cuando terminó la cuarentena por el COVID-19 y retomamos los cursos de la escuela dominical por Zoom, tratamos de Primera de Juan. Y Primera de Juan es un libro de una profundidad inconmensurable. En un solo pasaje cortito, 2 versículos, trata de los 2 temas. Es necesario leer con todo cuidado estos 2 versículos para encontrar lo que acabo de decir. La receta que Dios puso para los pecados. Veremos qué remedio puso Dios para los pecados que cometemos cada día. Si en los controles podemos poner, por favor, Primera de Juan 1:9. Allí tenemos la receta, el remedio para los pecados que cometemos cada día. Si confesamos nuestros pecados, o sea, ¿cuál es la condición para librarnos de los pecados que cometemos cada día? Confesarlos a Dios, ¿no? Por eso es que son cosas que podemos con toda claridad identificarla. Lo he reñido a mi hijo excesivamente, me confieso. Le he robado a mi papá 20 pesos y no se ha dado cuenta. Es necesario confesarlo, ¿no es verdad? Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Cada palabra aquí tiene un peso y una importancia muy grande. Él es fiel, no nos va a abandonar nunca. No nos va a decir, no, es que eso no tenías que hacerlo y ya no me hables más. No va a pasar eso. En eso consiste su fidelidad. Y es justo porque Él ya ha pagado ese pecado que le estás confesando. Y es justo porque Él ya ha pagado el pecado que le estás confesando. ¿Cómo lo ha pagado? Del modo más cruel. Ha sido crucificado. Se cuenta, se dice, no sé si sea históricamente cierto o no, que el hombre que bajó la palanca para que caiga la primera bomba atómica sobre Hiroshima
peregrinó por todas partes y no encontraba paz para sí mismo, porque la cantidad que en ese momento murió fue muy grande, creo que eran 35,000 personas, algo así. Pero la gente que vino muriendo después por efectos de la radiación fue devastador. Hay algunas fotos y en los museos japoneses hay costras de todo el cuerpo, de una persona que se le salió la piel de todo el cuerpo. Y él no encontraba paz porque él no creía que Dios lo había perdonado. Pecado muy grande, sí. Pero por ese también murió Cristo. Y él solo necesitaba depositar su confianza. Entonces, sigo leyendo el cuadrito respecto a este versículo. Este versículo menciona los pecados que se pueden contar. Por esa razón dice que los confesemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano? No los confesamos, ¿no? Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido desde el 1 de enero. Qué lindo. ¿Por qué Dios nos pide confesarlo? Porque en la medida en que vivimos y nosotros somos permisivos con nosotros mismos, somos indulgentes. Ya nos perdonamos, pero si no es nada grave. Todos lo hacen, pero en la medida en que decimos para nosotros mismos eso, la línea divisoria entre los pecados y la santidad de Dios parece que se fueran borrando. Por eso es que Él nos pide que los identifiquemos, que nuevamente tracemos esa línea divisoria entre lo que nosotros nos permitimos hacer y lo que de verdad no le agrada a Dios. Muy bien, vamos adelante. ¿Cuál es el remedio, el medicamento para el pecado? Un versículo antes está. Primera de Juan 1:8, por favor, en los controles, hermano Israel. Fíjense, si decimos que no tenemos pecado, ya no está hablando en plural, ¿no? Anteriormente dijo, si confesamos nuestros pecados. En cambio aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿a qué equivale eso? Es como si Juan estuviera diciendo, yo no tengo naturaleza pecadora. Pablo, lo han debido de vender a Pablo al pecado. Yo no tengo. Entonces, si decimos eso, no tengo esa naturaleza perversa dentro de mí, nos estamos engañando. Porque no es así. Por eso es que no es muy aceptable cuando decimos, a veces pecamos sin querer, como si fuéramos un dechado de perfección, que solo sin querer queriendo hemos pecado. No es así. El 99.9% de los pecados son pecados cometidos intencionalmente y cuando no nos controlamos. Si decimos que no tenemos pecado, y pecado se dice en griego hamartía, y como en nuestro idioma basta agregarle la S para que sea plural, de modo que pecados serían hamartías. Entonces, también hay la misma diferencia en el idioma original. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta última parte es importantísima y la verdad no está en nosotros. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? El Señor Jesús. Entonces, y el Señor Jesús no está en nosotros. ¿Entienden lo que está escribiendo Juan? Por eso es que digo que en la medida en que profundizamos en Juan, encontramos que es algo muy grande. El
Esta cartita deben ser 2 o 3 hojitas, pero si las analizáramos parte por parte, tardaríamos bastante. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, no tenemos naturaleza pecadora, no tenemos al viejo hombre o a la vieja mujer morando dentro de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor Jesucristo no está dentro de nosotros. Voy a decir algo incidentalmente, de pasada, y más adelante lo voy a aclarar. Si la verdad no está en nosotros, es decir, si el Señor Jesucristo no está dentro de nosotros, podemos aspirar, podemos tener el optimismo de que el Espíritu Santo esté guiándonos. Pregunto, si la verdad no está en nosotros, nosotros no nos damos cuenta de que nuestra naturaleza carnal nos está jugando una mala pasada. Entonces, ¿por qué será que le pido al Espíritu Santo que venga a mí y no está? No viene. Ha ensordecido. No, no ha ensordecido ni nada. No estás limpio. Cuando ustedes invitan a una persona importante, ¿cómo preparan su casita? Bien arregladita, ¿no? En el orden espiritual es lo mismo. Muy bien. Ahora, ese engaño, fíjense, yo tenía que hace unos años viajar por lo menos una vez a Cochabamba e ir a ver un terreno. Y en una oportunidad, debido a que había un bloqueo, aunque fui temprano, no pude llegar. Había un bloqueo en un pueblo cercano y desde ahí fui a pie y llegué tarde. Y fui al lote baldío ese y cerca al lote había un perro inmenso. Yo lo vi de lejos y me alcé unas piedras. Era un perro que apenas me vio, se puso de pie y lo vi y vino corriendo. Fíjense cómo habría sido si yo hubiera dicho, no, ese perro no existe. Un desastre. Me hubiera volteado, era un perro bien fornido. Es igual. Si decimos, no, yo no tengo ese grado de maldad que describe Pablo o el libro de Romanos, no tengo. Yo no he matado, no he robado, no he engañado, no soy adúltero. Sería, no existe el perro que está viniendo. Entonces, una parte de la solución de nuestras dificultades espirituales es poder conocernos a nosotros mismos, saber que cometemos estos pecados y de ellos me libro confesándolos. Pero de mi naturaleza malvada, del viejo hombre que tengo, es sabiendo que existe y luchando contra él. Entonces, el primer remedio es que nosotros sepamos que esa fuerza perversa viene de nosotros mismos. Eso es lo que hemos heredado y forma parte de nuestra naturaleza. Ahora podemos comprender por qué Pablo dijo que había sido vendido al pecado. ¿En qué consiste la fuerza llamada pecado? Principalmente es nuestra naturaleza carnal. Pero cuando hablamos de naturaleza carnal, a veces solo la limitamos a nuestros instintos. Pero no solo son nuestros instintos, son nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Grave, ¿no? Porque en realidad es todo nuestro ser. ¿Qué son los instintos? Son las cosas que necesitamos, pero en medida limitada. Comer, beber, reproducirnos, ser sensuales, pero ya las otras cosas que exceden a eso
no lo son. Quiero ser reconocido, que todos sepan que yo soy muy capaz. Y a veces nos agarramos al problema de otra persona. En uno de los últimos viajes que hicimos con los jóvenes al puente, un muchacho que me parecía muy inteligente, creo que era militar, se me acercó y me dijo: quiero despedirme particularmente de usted, no voy a volver a la iglesia. Yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: ¿por qué en la iglesia no reconocen a mi abuela que ya ha fallecido? Nadie se dirige a ella, nadie la recuerda, y me siento muy ofendido. Era solo un pretexto para desligarse de su relación espiritual, no con la iglesia, sino con Dios mismo. ¿Qué me interesa si alguien reconocía el valor que probablemente no tenía mi abuela? Mis relaciones con Él, Señor, y es personal. Y nadie más ni la conoce ni la puede discernir. Pero eso no está en mi cuerpo, no es parte de los instintos, está en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos y mi inteligencia. Estos de la iglesia no son muchos, mi abuela era más. ¿Y por qué ellos no les rinden homenaje a ella? ¿Se dan cuenta? Es solo un ejemplo, pero nos permite poder entender que la naturaleza carnal afecta no solamente los instintos, sino también las emociones, el intelecto, el deseo de ser reconocidos, etc. ¿Qué son los instintos? Ya lo hemos dicho: comer, beber, reproducirnos, actuar sensualmente. La inteligencia, mostrarnos superiores, orgullosos, intelectuales, fuertes, etc. La voluntad es querer hacer y no querer hacer, y los sentimientos son afectos, amor y odio. La voluntad nos lleva a manifestar esas cosas en diferente grado de intensidad. Ahora, hermanos, alguien podrá encontrar alguna dificultad y decir: sí, yo creo que los instintos forman parte de la carne, pero mi intelecto yo lo puedo manejar. Sí, en alguna medida. Entonces, las otras partes, el intelecto, la voluntad, las emociones, pueden ser, escuchen bien, un esclavo, un servidor del pecado que mora en mí, o pueden ser un instrumento para que mi espíritu pueda encontrar al Señor por medio de ellos. Pueden servirnos o para lo bueno o para lo malo. Depende de cuánto de férrea, de sólida sea tu voluntad. Todos conocemos a alguien que no puede controlar su adicción a la bebida. Su voluntad allí está por los suelos. Para el 90% de la población, su voluntad no funciona con las grasas. Parece una broma, ¿no? ¿Quién no ha dicho desde el lunes, desde el 1 de enero, desde el 1 de tal mes, desde tal fecha, voy a bajar de peso? Y nunca ha ocurrido, ¿no? Muy bien, entonces tenemos allí cómo es nuestra estructura espiritual y cuáles son los factores que nos afectan. Vamos al cuadrito número 5, por favor. Regresaremos al cuadrito número 5. Entonces, ¿en qué consiste la fuerza llamada pecado? Es la naturaleza carnal, el pecado que vive dentro de cada persona. Impulsa a desear constantemente satisfacer los deseos de la carne, que son los instintos, la carne. Ahora veremos cuáles son los remedios que ha puesto el Señor para el pecado. El siguiente cuadrito, por favor.
¿Qué remedio puso Dios para evitar que el creyente no viva bajo el dominio de esa fuerza perversa llamada pecado? Puso como remedio el nuevo nacimiento espiritual para todos, universalmente para todos. ¿Se acuerdan que Nicodemo fue a visitar al Señor Jesucristo y le dijo unas palabras de cortesía a las cuales el Señor nos respondió porque no eran verdad? Sabemos que has venido de Dios porque nadie que haga estas señales las hace por sí mismo, sino viene de Dios. Una palabra de cortesía. La respuesta diplomática hubiera sido: muchas gracias, te agradezco por esas palabras, ¿en qué te puedo servir? No. El Señor Jesús le dice: de cierto, o sea, lo que te estoy diciendo es algo muy serio. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿A qué había ido de noche? A preguntar, cómo los judíos preguntan de ese modo: ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿O cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le habla de algo más concreto, no heredar algo abstracto. Ver. No puedes ni siquiera ver de lejitos el reino si no naces espiritualmente. Entonces, ese es el medicamento. Vivir bajo el dominio del pecado en el Nuevo Testamento se denomina vivir carnalmente. Cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo para preguntarle cómo entrar al reino de Dios, el Señor le dijo, ¿podemos poner un instante Juan 3:3, por favor, Israel? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esa es la primera solución. Por allí se parte. Si la carne es el lugar donde tiene influencia, donde vive la fuerza llamada pecado, entonces Dios le da al creyente una nueva vida. ¿Por qué? Porque la vida carnal no puede ser arreglada. No se le puede hacer un chapeo como un vehículo que se choque y queda abollado. Entonces lo llevamos al chapista y le hace un buen maquillaje, ¿no? Disimula la abolladura o la hace desaparecer. En el versículo 6:3 del mismo capítulo, el Señor le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, cuando intentamos nosotros ser espirituales por nuestro propio esfuerzo, desde nuestra carne, el fracaso está garantizado. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es una obra milagrosa, sobrenatural, que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede darle una nueva vida espiritual. ¿Se necesita hacer un trámite difícil? No. Solo se necesita creer que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido con un solo objetivo, con el objetivo de salvarte a ti, personalmente, no a una gran masa, sino a ti personalmente. Siempre el problema es personal, de persona a persona. Sabemos que, según Romanos 10:17, la fe, para creer en eso, surge del oír. Parece algo muy trivial y sencillo, ¿no? Pero hay personas, vean con todo cuidado lo que les voy a decir, que van a la iglesia y el resto de su vida se pasan peleando con la palabra.
Yo conozco por lo menos unas 3 personas que están en ese afán. Sí, he oído. Pero ¿por qué dice en tal parte tal cosa? A mí me parece todo bien, pero esa parte no la entiendo. Y como no la entiendo, no la acepto. ¿Entienden? El Señor Jesús les dijo, ¿por qué no pueden recibir mi palabra? ¿Te acuerdan? En Juan 6. Porque vosotros sois, ¿qué más? Sois hijos del diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y cuando habla de suyo propio habla mentira. Por eso cree al escuchar, eso está bien, pero este otro no. Entonces, la fe viene por el oír con fe. Nuestra mente es finita, hermano. Nos ha de tomar algo de tiempo comprender algunos detalles. Pero no descalifiquemos la palabra de Dios porque no entendamos ciertas cosas. ¿Cómo sería para un matemático decir, yo entiendo hasta esta parte, pero de aquí adelante se me hace oscuro, entonces eso ya no vale? Sería un absurdo, ¿no? A todos nosotros nos cuesta aprender. Y puesto que algunas cosas nos tocan muy profundamente, sobre todo en materia espiritual, es que las rechazamos con toda normalidad. Tenemos que pelear. Por eso algunas personas siguen peleándose. No, yo creo siempre en la predestinación. Bueno, no creo en el rapto. Bueno, ¿entienden? Y ese problema no le ha de afectar al resto, solo le afecta a esa persona. ¿Qué va a tener que hacer? Someter su voluntad a la de Dios y seguir leyendo. Todos nosotros nos hemos peleado con determinados pasajes hasta entenderlos. En él también, bueno, como consecuencia de creer, Dios nos da no solo el remedio, nuevo nacimiento. Otra vez, el primer medicamento contra el pecado es, ¿qué cosa? Tienen que acordarse de eso. Por eso se llama escuela dominical. ¿Cuál es el primer remedio? ¿Perdón? 2 personas nomás estaban en la clase. ¿Dónde estaban el resto? ¿Qué era? ¿Se puede seguir adelante sin nacer de nuevo? No. ¿Habrá alguien que no haya nacido de nuevo? ¿Que esté aquí? ¿No es verdad que tienen duda? Sí. ¿Perdón? Eh, ¿Se acuerdan que hemos tenido 4 miércoles conmigo para hablar qué era el arrepentimiento? Nosotros creemos que el arrepentimiento es arrepentirse de los pecados. Y yo en esas clases les había dicho, busquen en sus concordancias, en sus teléfonos, donde dice arrepentirse de los pecados. Y no dice en ningún lado. Más bien, cuando encontramos arrepentimiento, entendemos que es volver a Dios. Por eso es que la reconciliación está en el pasaje del hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando estaba comiendo algarrobas juntamente con los chanchos? Volveré donde mi
Padre. Eso es arrepentirse. O sea que precede a la entrega de la vida al Señor Jesucristo. Porque cuando el hijo pródigo vuelve, le dice a su padre: no soy digno de ser como uno de tus obreros. Ahora fíjense, el arrepentimiento, disculpen que haga este paréntesis para responderle a la hermana Sandra, incluye dos partes. Vean, por favor. Una parte es que la persona vuelve donde Dios. Y podría quedar la duda de decir: es que tal vez Él no me recibe. En las novelas, sobre todo en las novelas turcas que ustedes ven, hermano, algunos hijos van corriendo donde su papá y su papá lo vuelve a botar, ¿no? Al hijo. Pero, ¿cómo es en el hijo pródigo? El hijo pródigo, pensaremos, se arrepiente y regresa donde su padre. ¿Y cómo le recibe el padre? El padre todas las tardes salía a esperarlo. Y cuando ve llegar, ¿qué hace? Corre donde él. El padre en esa narración representa al Padre, al Señor Jehová. Es el único pasaje en la Escritura en la que el Padre, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, corre donde un pecador. ¿Será que solo donde él corrió? No, sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. O sea que ese momento se fusiona con el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el Padre? Dice que preparen una comida, la mejor ropa, un anillo. El anillo en la Escritura representa el premio y la alegría de Dios que viene acompañada de dones. Entonces, no es un requisito, sino es una acción emocional simultánea. ¿Ya? Muy bien. Seguiremos adelante. Cuando eso ocurre, Dios, aparte del nuevo nacimiento, también le da su Espíritu Santo. O sea, uno recibe el Espíritu Santo también. La idea que nosotros tenemos, que no es muy acertada, es que uno se convierte a Cristo y tal vez ¿cuándo le dará a Dios el Espíritu Santo? Tal vez cuando deje de fumar, cuando deje de farrear. No, Dios es tan bueno que ese momento le da el Espíritu Santo. Y se acuerdan que no da por medida. En otras palabras, no le da el Espíritu Santo. Me va a costar más de este carbón hacer un diamante. Entonces solo le daré un poquito para que vaya trabajando. No, le da todo. El cuerpo directivo ha previsto que para la siguiente etapa de tanto la enseñanza el domingo como los miércoles se trate un tema subsecuente a este. Y en ese lapso vamos a tener todo el obsequio que Dios hace al creyente. Entonces, allí vamos a tener la oportunidad de ver que cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe un paquete grande de bendiciones. Es tan grande que tarda el resto de su vida en poder entenderlos y en poder apropiarse de cada uno de ellos. Entonces, los animo para que hagamos esto. Vamos a Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros,
habiendo oído, nuevamente oír, la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la nueva vida viene acompañada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ya son dos recetas fantásticas, ¿no? Una, nuevo nacimiento. Dos, Espíritu Santo. Y le hizo efecto a Nicodemo. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando fue ejecutado el Señor Jesucristo, ya el asunto era grave, ya había un muerto de por medio? Ese hecho alegraba mucho al sumo sacerdote. Y todos los que hubieran lamentado la muerte iban a entrar automáticamente a su lista negra, porque él fue incluso donde Pilato y le dijo: ¿por qué has escrito el rey de los judíos? Escribe que él dijo: yo soy el rey de los judíos. ¿Y por qué él quería que cambien? Lo digo de pasada, no es tema de nuestra charla de hoy, porque tomando las primeras letras de el rey de los judíos en hebreo, si tomamos la primera letra de cada una de esas palabras, el rey de los judíos, sale Yahé Baihé en hebreo, que quiere decir Jehová. O sea que alguien que era hebreo y que sabía que había que hacer todos esos trucos para leer títulos, entendía que el que estaba crucificado era el propio Jehová. Entonces fue enojado y le dijo: ¿por qué has escrito eso? Escribe que él dijo: yo soy el rey. Nunca dijo el Señor Jesús eso. Y Pilato le dijo: lo que he escrito, punto, no me molesten más. En cambio los recibió a Nicodemo, que reclamó el cuerpo para enterrarlo. ¿Ya había sido cristiano? Sí. ¿Ya había recibido el Espíritu Santo? Sí. ¿Ya tenía el coraje para enfrentar a todo el Sanedrín? Sí. ¿Entienden, no? Muy bien, hermanos, entonces ese es el segundo remedio infalible que da Dios. Le dio el Señor Jesucristo una idea de que iba a ser así a Nicodemo. Sí. Él le dijo en Juan 3:8, por favor, Israel, el viento sopla de donde quiere. Y ya les he indicado en la anterior clase que viento es neuma. Y neuma quiere decir viento, suspiro, aliento y también espíritu. Entonces el espíritu sopla de donde quiere. ¿Cuál es la receta? Habían dos preguntas. ¿Cómo es que sentimos al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hablar de llenura cuando estamos atentos a escucharlo? Pero no quiere decir que de pronto me voy a sentar al sol esta tarde hasta escucharlo al Espíritu. No, es algo que tenemos que hacer como cuando alguien nos habla muy suavito y nos pide cosas que no las entendemos. Es que no entiendo por qué me estás pidiendo eso. Porque Él hace lo que Él quiere. ¿Se acuerdan que dice que Él da los dones conforme Él quiere? Es una persona con voluntad propia. ¿Quieren la llenura? Entrénense solo a escucharlo. Que es más fácil decir: cálmense, aquíétense, siéntense, oren y esperen en silencio, sin impacientarse. Ese es el tema. En la próxima clase voy a tomar 10 minutos para terminar este tema y para ir al siguiente tema. Una de las preguntas que me han planteado creo que ya ha sido resuelta. La otra pregunta
que quedó de la anterior clase, dice cuál es la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo. La conciencia es un mecanismo interno que nosotros tenemos. Dios nos ha dado la ley escrita en el corazón, que es como un tester que nos dice esto está mal y esto está bien. Y nos ha dado la conciencia, el corazón que tiene la ley de Dios no es lo mismo que la conciencia. Y la conciencia es parte de nuestro ser. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quisiera que por un momento, nos vamos a pasar 5 minutos, por un momento ponga por favor 1 Timoteo 4:2. Allí tenemos un pasaje un poquito largo. Desde el versículo 1, por favor, Israel, el anterior versículo. Fíjense, les voy a leer. Dice, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días, y estos son los postreros días, en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, encontramos que los postreros días ya han comenzado. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Con la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo le dijo a él claramente que en los postreros días, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir retroceder, que algo en lo que estábamos creyendo firmemente lo dejamos y volvemos atrás. En el sentido de un matrimonio, apostatar es ser infiel. En el sentido espiritual es, estoy creyendo en esto, no, pero mejor voy a creer en la Pachamama, me voy a volver católico. Eso es apostatar. Perdón. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe genuina, verdadera. Ahora, vean aquí el análisis gramatical, es bien importante. Escuchando. Quiere decir que mientras están dando un paso hacia atrás, lo están haciendo porque están escuchando. Eso es lo que los está moviendo. Este es un gerundio causal. Es decir, el estar escuchando es lo que les lleva a retroceder. Y no están escuchando a otras personas, a espíritus engañadores. Esos son seres espirituales malignos. Cuando alguien recibe ese mensajito, es que también yo creo, o ¿por qué también dicen? Voy a ir a probar a tal parte, tal cosa. Ese es el resultado de estar escuchando en secretito esas vocecitas. Y a doctrinas, todas las doctrinas que son contrarias al cristianismo son de demonios. No es inocente rechazar a Cristo como Salvador. Es que soy mormón, también creemos en realidad esa es doctrina de demonio. Siguiente versículo, por favor. El versículo 2. Por la hipocresía. Están diciendo una cosa, pero fingiendo. Están siendo mentirosos. ¿Por qué están haciendo eso mientras están dando un paso atrás? Porque tienen la conciencia cauterizada. Entonces, la diferencia entre el Espíritu Santo y la conciencia es que la conciencia puede ser quemada. La idea más próxima que tenemos a la cauterización es que una herida que sea en un vaso sanguíneo produce una hemorragia, ¿no es verdad? ¿Y qué hace el médico? Le pone un poquito de calor, quema la salida de ese vaso sanguíneo y cesa
de salir la sangre. Entonces, cuando no escuchamos a nuestra conciencia, vamos a suponer el Pepe Grillo del cuentito, se muere, quedó cauterizado. Nosotros podemos hacer que nuestra conciencia sea inútil. Eso parece ocurrir en algunas autoridades, ¿no? Terrible, que están haciendo cosas malas, pero ni siquiera hay por asomo la idea de que es mentira lo que están haciendo. ¿Entienden? Entonces es diferente la conciencia del Espíritu Santo. La conciencia es parte de nuestro mecanismo interno, trabaja juntamente con la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por eso Pablo en Romanos dice que la conciencia puede acusarnos o defendernos. Pero cuando deja de actuar es porque no le hemos hecho caso, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar nuestra clase orando. No nos vamos a olvidar de los 3 remedios para el pecado. Para los pecados, ¿cuál es el remedio? Confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo. Y para el pecado que mora en mí, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, y no es que nos va a dar mañana, sino que ya nos ha dado. Muy bien, y ahí faltan 3 actitudes más que debemos adoptar, que las voy a mencionar en la próxima clase. Inclinaremos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque para cada detalle de nuestra vida espiritual, tú has puesto un remedio, tú has dado ya la solución y tú la has aplicado en aquellas personas que creen en ti, que confían en ti y que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que aquello que hemos escuchado hoy en la mañana sea una lección para conocernos por una parte a nosotros mismos en nuestra naturaleza espiritual y por otra para poder contemplar lo bondadoso que eres tú, Señor, que has resuelto todos los problemas que nosotros no podíamos resolver. Confiamos en que vas a seguir trabajando en nuestro ser hasta el final de nuestra vida. Depositando en ti nuestra confianza, te adoramos, declaramos que eres un Dios lleno de bondad, de amor, que tuyo es el poder y la gloria. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.